Sin lugar a dudas, los bulos sanitarios se han incrementado muchísimo con la pandemia. Ya antes de que empezara esta crisis sanitaria circulaban muchísimos bulos de salud por las redes sociales e internet, y ahora que hay mucha atención mediática sobre el coronavirus, la pandemia, los bulos se han disparado y ha sido un fenómeno bastante explosivo. En ese sentido, la situación ha empeorado mucho más con respecto a cómo estaba antes. Los principales bulos de la pandemia se pueden dividir básicamente en tres grupos principales. El primer grupo básicamente han sido sobre bulos relacionados con el origen del coronavirus, que si ha sido un arma biológica diseñado a propósito y que ha salido de un laboratorio. El segundo grupo de bulos es sobre mascarillas, sobre que si afectan a la salud, pueden provocar hipoxia, asfixia, etc. Y el tercer grupo, en esta última temporada de la pandemia, ha sido sobre vacunas, se han exagerado sus peligros, ha ofrecido muchas mentiras sobre su supuesta ineficacia, en fin, muchos hechos falsos para sembrar el miedo sobre las vacunas. Las principales vías de difusión de los bulos son las redes sociales y entre ellas destaca especialmente WhatsApp. Hay diferentes formas para detectar los bulos. El primer paso es identificar el origen, de dónde nos viene, quién es el autor. Tras ello es buscar por internet parte del texto del bulo para identificar si es cierto o falso. Hay muchos verificadores de noticias que se dedican exclusivamente a verificar este tipo de información y nos pueden ayudar en cuestión de segundos para saber si son ciertos o son falsos.